el primer pensador perteneciente a la tradición occidental que desarrolló una ética de gran impacto sobre el pensamiento antiguo, medieval, moderno y contemporáneo, vivió nada más y nada menos que en el siglo IV antes de nuestra era, hace más de 2300 años. Y a pesar de esta inmensa distancia temporal, desarrolló una obra que ha sido copiada, editada, protegida, leída durante más de 2 milenios por todas y cada una de las civilizaciones que se han sucedido en el dominio de Europa: romanos, cristianos, judíos, musulmanes, renacentistas, y todos los teóricos contemporáneos han reconocido la inmensa grandeza de la ética a Nicómaco. Muy pocos pensadores en la historia del pensamiento humano han conseguido estar de moda siglos y maravillar a generaciones. Este libro, redactado por Aristóteles, discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, es considerado como el mejor libro de ética jamás escrito, porque en él se condensa la más brillante y certera definición del ser humano. Creador de la lógica, la psicología, la antropología, fundador de las bases de ciencias como la física o la biología y autor de algunas de las frases más bellas acerca del arte, Aristóteles, sin embargo, se ganó la inmortalidad gracias a la redacción de este tratado en el que condensó su ética. Citando las maravillosas palabras de Julián Marías al comienzo de su traducción de la Ética a Nicómaco, Aristóteles es uno de esos nombres tremendos, cuyo sonido desencadena aludes históricos. Arrastra consigo tal número de cosas que apenas se atreve uno a pronunciarlo. Tan pronto como suena, enormes secciones de la historia de Occidente se desprenden y se precipitan sobre nosotros. Fijaros qué grandísimo autor estamos a punto de conocer. Al tema de la ética, a los problemas de la ética que nosotros estamos estudiando en este curso, Aristóteles dedicó 3 libros, 3 tratados fundamentales: Magna Moralia, Ética Eudemo y Ética a Nicómaco, siendo la joya de todas las bibliotecas, tanto romanas, de las villas romanas, como de los palacios árabes, la Ética a Nicómaco. Las otras 2, sin embargo, son resúmenes, resúmenes mucho más breves de las ideas tratadas dentro de la Ética a Nicómaco. Magna Moralia, a pesar de tener este nombre tan grandilocuente, de hecho es la obra más corta, más breve de todas ellas, y en la Ética Eudemo igualmente Aristóteles repite las ideas que vamos a leer en la Ética a Nicómaco. Pero, ¿qué esconde este libro? ¿Qué lo hace tan especial para tantas generaciones? ¿Y por qué, tristemente, en nuestros días, para nuestra absoluta vergüenza, la mayor parte de las personas ni siquiera han oído hablar de su título? A lo largo de este tratado, Aristóteles desarrolla una increíble reflexión en torno al camino capaz de conducir al hombre a la buena vida, a la vida agradable y digna de ser vivida. Sin embargo, como tendremos oportunidad de ver a lo largo del curso, a esta pregunta, ¿cómo se puede conseguir la buena vida?, no se puede responder en un librito de 30 páginas con frases motivadoras, sino que esta pregunta forma parte de una verdadera ciencia que requiere un enorme esfuerzo intelectual y a la cual han dedicado su talento y sus esfuerzos algunas de las más brillantes mentes del pensamiento europeo. Así que os invito a que me acompañéis en este viaje destinado a conocer qué han logrado descubrir los mejores pensadores occidentales acerca de este tema tan importante y capital, comenzando por el príncipe de la filosofía, Aristóteles. Pues bien, antes de entrar en la Ética a Nicómaco, que por cierto es tan bella como endiabladamente técnica y difícil de leer, vamos a poner nuestra mirada en un breve fragmento de la Ética Eudemo, este libro que es un resumen algo más sencillo, que nos permitirá ver sobre todo cómo inicia Aristóteles el abordaje de esta cuestión tan importante, de en qué consiste la buena vida, de cómo podemos lograr una vida agradable. Nos dice Aristóteles en la Ética Eudemo: habiendo pues tomado conocimiento de que todo el que es capaz de vivir según su propio albedrío se fija una meta para conducir su vida, honor, fama, riqueza o saber, y poniendo en ella los ojos lleva a cabo todos sus actos, es necesario, en primer lugar y sobre todo, determinar en uno mismo
sin precipitación ni ligereza, en cuál de estas cosas consiste el vivir bien y cuáles son las condiciones sin las que no es posible que el vivir bien se dé entre los hombres. Así es Aristóteles, bastante seco y técnico, pero este es un párrafo de arranque maravilloso. Fijaros, en primer lugar nos dice Aristóteles que la ética tiene que ver con la libertad. Toda persona libre, capaz de ejercer las acciones que desea, es aquella que puede aspirar a la vida digna. Así que, habiendo tomado conocimiento de que todo el que es capaz de vivir según su propio albedrío, ya nos está diciendo Aristóteles que para la dignidad y para la buena vida, la libertad es absolutamente fundamental. Y en segundo lugar añade, toda persona libre, sea consciente o no de ello, se fija una meta para conducir su vida. Todos tenemos una meta. Nuestras acciones, aunque no lo tengamos exactamente claro, siempre siguen una determinada meta, que puede ser honor, fama, riqueza o saber. ¿Y qué es lo que hacemos en nuestra biografía? Ponemos los ojos en esta meta, buscamos el dinero, buscamos el honor, por ejemplo, el honor político o la fama. Poniendo los ojos en ella, llevamos a cabo todos y cada uno de nuestros actos. Hay una especie de brújula principal, de una especie de guía de todos nuestros actos, incluso los más sencillos, que está siempre detrás de cada una de nuestras acciones, y de esta meta precisamente dependerá si está bien elegida, si nuestra vida va a ser feliz o no. Así que fijaros, la elección de la meta no es cualquier cosa, no es baladí, aunque quizá, no sé, en el día a día jamás hayamos reflexionado sobre ello, nos jugamos la felicidad en esto. Y sigue Aristóteles, una vez determinado que la libertad es algo absolutamente necesario para la buena vida, que todos nos imponemos una meta, que esta meta es la que perseguimos en todos nuestros actos y que puede ser el honor, la fama, la riqueza o el saber, pone unos cuantos ejemplos al principio. A pesar de que lo hagamos así, es necesario, sin embargo, en primer lugar y sobre todo, determinar en uno mismo, para cada uno mismo. Fijaros cómo Aristóteles va a estar bastante lejos de éticas absolutistas o de listas generalizadoras de qué tenemos que hacer. Determinar en uno mismo, sin precipitación ni ligereza, en cuál de estas cosas consiste el vivir bien y cuáles son las condiciones sin las que no es posible que el vivir bien se dé entre los hombres. Es decir, está claro que en general, en el día a día, vemos que la gente persigue estas 4 metas que vemos aquí. Pero hay que ver para cada uno cuál de ellas es la válida. Porque el simple hecho de que estén allí delante de nosotros y que haya personas que dedican su vida a lograr estas metas, no quiere decir automáticamente que sean metas deseables y adecuadas para el ser humano. Y sigue Aristóteles. Muchas son las causas de disensión acerca de la buena vida, de lo que es y de los medios por los que surge. Efectivamente, hay una enorme discusión acerca de cuál es la mejor vida. Uno busca la riqueza, otro la fama. Siempre estamos discutiendo sobre qué es lo que tenemos que hacer nosotros, nuestros hijos, nuestros amigos, para vivir bien. Muchas son las causas de disensión acerca de la buena vida, de lo que es y de los medios por los que se consigue. Ahora bien, pasar revista a todas las opiniones que tienen algunos sobre ella es superfluo. Y esto también es importantísimo para comprender a Aristóteles. Aristóteles siempre insiste en todos sus tratados que a la hora de abordar un problema nosotros no estamos obligados a analizar todas las cosas que la gente dice acerca del problema. Es decir, no todas las opiniones acerca de la buena vida tienen la misma validez y analizarlas todas es superfluo. En realidad estamos perdiendo el tiempo. No todo lo que dice todo el mundo es válido para nuestra investigación y ni siquiera le tenemos que prestar atención. Y fijaros lo que dice. Ahora bien, pasar revista a todas las opiniones que tienen algunos sobre ella es superfluo. Muchas, en efecto, se dejan oír entre los chiquillos, los enfermos y los locos, por las cuales nadie que tuviera juicio se inquietaría. Pues estos, los niños, los enfermos y los locos, no precisan de razonamientos, sino unos de edad para cambiar, mientras que otros de corrección médica o política. E igual que ocurre con estas, tampoco hay que pasar revista a las opiniones de la mayoría, pues esta habla a la ligera casi sobre cualquier cosa y sobre todo
acerca de la felicidad. Primero está demarcando Aristóteles qué tipo de opiniones tenemos que considerar en nuestra búsqueda de la buena vida. La de los niños no, porque no tienen experiencia, son demasiado pequeños y parece ser que en este tipo de problema la experiencia es un grado bastante importante, aunque ya veréis que no único. El hecho de ser mayores no nos hace más conocedores de la felicidad ni de la buena vida, pero en principio los niños no, porque carecen de experiencia. Los enfermos tampoco, porque la enfermedad, cuando estamos en un estado inadecuado de salud, de alguna forma Aristóteles siempre insiste en que nuestro juicio está muy alterado por esa situación. Así que nos va a decir que cualquier estado de enfermedad no puede ser el estado óptimo para poder hablar de la vida buena, porque en general todos hemos estado enfermos y sabemos que lo único que queremos es la salud. Y finalmente están los locos. Los locos, en el caso de Aristóteles, estamos en el siglo IV a.C., con este término no se refiere a una enfermedad mental, sino más bien a un comportamiento social inadaptado, y de este tipo de comportamientos sociales inadaptados en la época aristotélica se encargaba la política. Así que unos simplemente necesitan que pase el tiempo, otros corrección médica, los enfermos, y corrección política, los locos. E igual que ocurre con estas opiniones de la gente sin experiencia o alterada de alguna forma, tampoco hay que pasar revista a las opiniones de la mayoría acerca de la felicidad, pues esta habla a la ligera casi sobre cualquier cosa y sobre todo acerca de la felicidad. Hay que examinar únicamente las opiniones de los sabios, pues está fuera de lugar ofrecer un razonamiento a los que no necesitan de razonamiento, sino de experiencia. Por tanto, dejando a un lado, como diría Aristóteles, el modo de proceder del vulgo o de nosotros mismos cuando estamos en una charla de café, es hora de arremangarse y empezar a hacer filosofía. Pero antes de meter un solo pie en la ética, antes de empezar este viaje, hay que preguntarse: no vaya a ser que hagamos el ridículo si esto de la buena vida es algo alcanzable para el hombre. Es decir, si forma parte de esas cosas que el hombre mediante su acción puede lograr, o más bien la buena vida depende solamente del azar y de la suerte. Porque podría ocurrir que desde pequeños nos han dicho: si te esfuerzas y haces las cosas adecuadas, podrás llegar a ser cualquier cosa, podrás llegar a conseguir lo que tú desees, y sin embargo sea simplemente un cuento chino. Así que antes de hacer ética, nos dice Aristóteles, lo primero que hay que determinar es si la buena vida está en manos del hombre o más bien de la fortuna. Así nos dice nuestro filósofo. Asimismo, es conveniente no pasar por alto aquellas cosas a las que se debe dirigir toda investigación, que es lo que posibilita participar de la buena vida y la esperanza que se puede tener en conseguir cada clase de bienes. Es decir, en qué medida podemos esperar alcanzar los bienes que constituyen la buena vida. A lo mejor simplemente es cosa del azar. Pues si vivir honestamente consistiera en las cosas que resultan de la fortuna o de la naturaleza, sería desesperanzador para muchos, pues su consecución no resulta del esfuerzo, ni depende de estos, ni de su actividad. Si la felicidad dependiera de la suerte, no podemos hacer nada para conseguirla. Mas, si consistiera en una cierta cualidad propia y en las acciones personales, la buena vida sería más común porque más gente participaría de ella. De nuevo, antes de hacer ética, aparece el problema relativo a los límites del poder humano, es decir, de lo que podemos hacer o no podemos hacer, o lo que es lo mismo, el problema del determinismo o el indeterminismo. Es decir, si todo lo que existe está absolutamente determinado o conducido por un azar puro, la buena vida solo estará en manos de aquellos que hayan tenido la suerte de nacer en el momento adecuado y en el lugar adecuado para poder disfrutar de ella, y si eso es así, no hará falta que nos devanemos ya más los sesos con este curso. O te ha tocado la suerte de poder disfrutar de una placentera existencia temporal sobre la Tierra, o si no, te fastidias. Es decir, si realmente estamos completamente incapacitados para modificar nuestra vida con nuestras acciones, no hay mucho más que hablar ni mucho más que pensar. En cambio, si hay un pequeñísimo resquicio para la acción humana, para el poder de la acción humana, quizá entonces los determinantes externos no sean completamente decisivos y al menos una pequeñísima parte de nuestra vida esté en nuestras manos.
Si somos deterministas absolutos, la ética para nosotros habrá terminado en este punto. Y si todavía aceptamos algo de libertad, podremos seguir continuando. Pero antes de nada vamos a seguir leyendo a Aristóteles. Nos dice el Estagirita, el filósofo griego que nació en Estagira de Tracia. Nos dice Aristóteles: Anaxágoras de Calzomene, preguntado quién era el hombre más feliz, respondió: ninguno de los que tú crees, sino alguien que te parecería insólito. Ciertamente la propuesta que vamos a encontrar en la Ética Nicómaco acerca del mejor modo de vida y el modelo que él va a darnos de un hombre feliz no tiene absolutamente nada que ver con lo que se nos pueda ocurrir a nosotros en una charla de cafetería, tampoco con lo que suele aparecer en estos libros, ¿no?, de frases motivadoras, o con lo que suele decir la opinión vulgar, digamos, la opinión pública. Se trata de una descripción de la felicidad y del hombre feliz absolutamente insólita que iremos explorando a lo largo del curso y que seguramente os sorprenderá. Y continúa. Anaxágoras contestó de este modo al ver que quien le preguntaba suponía que era imposible alcanzar este calificativo, la buena vida, ser feliz, sin ser grande, bello o rico. Ahora bien, no es fácil juzgar correctamente acerca de muchas otras cuestiones, pero sobre todo no es fácil juzgar acerca de aquella que les parece a todos que es la más fácil, y que conocerla es propio de cualquiera. ¿Cuál de las cosas en las que consiste el vivir bien es preferible y cuál uno tendría saciado el deseo si la consiguiera? Fijaros, la cosa sobre la que es más difícil juzgar es la cosa sobre la que todos creen poder juzgar bien, que es el camino para alcanzar la felicidad y el bienestar. En nuestros días, sin duda, fama, poder y dinero son incuestionablemente los tres fundamentales valores que la mayor parte de las personas consideran no solamente como medios para alcanzar la buena vida, sino que ellos mismos serían la vida buena. Es decir, tener fama, tener poder o tener dinero para algunas personas es ya haber alcanzado completamente la meta de la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, tal y como nos mostrará Aristóteles, las cosas no son en absoluto tan sencillas y el camino hacia la buena vida es mucho más complicado de lo que podría parecer. Así, continúa Aristóteles mostrando aquí unas ideas a continuación que van a chocar muchísimo con nuestra concepción actual de la ética, de la vida. Vais a ver qué giro introduce aproximándonos con ello a la visión griega de la cuestión. Nos dice Aristóteles: muchas de las cosas que acontecen, que nosotros vivimos, que nos pasan, son de la clase de cosas por cuya causa los hombres abandonan la vida, como por ejemplo las enfermedades, los dolores excesivos o las tempestades, de modo que es evidente que si alguien nos diera la elección, sería preferible desde un principio, al menos por estas cosas, no haber nacido. Fijaros, dentro de la mentalidad griega, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, la vida como tal, la vida en sí misma no es sagrada. La vida humana para los griegos no tiene ningún valor por sí misma. La idea que nosotros tenemos actualmente de que de alguna forma la vida de un ser humano tiene un cierto valor intrínseco, es una idea, seamos creyentes o no, que está altamente influenciada por el peso de las religiones monoteístas que han configurado el pensamiento occidental, judaísmo, cristianismo e islam. Y en estas religiones el ser humano es un ser especial, único, original, creado por la misma mano de Dios, cuya vida es intrínsecamente valiosa. Su vida es, por tanto, sagrada. Así que el carácter de la vida, el valor de la vida en sí misma, no tiene nada que ver con nuestra mentalidad actual para los griegos. Y fijaros, la valoración de la vida en sí es extremadamente importante en cuestiones y debates éticos como por ejemplo la eutanasia o el aborto, ¿de acuerdo? Para los griegos, en cambio, la vida, sin más,
carece de cualquier valor, porque además los seres humanos dentro de la mitología griega no son la cima de nada, sino que son los subproductos mugrientos de una tarde en la que Zeus, el principal de los dioses, empezó a jugar, en fin, tuvo un reto con otros dioses y simplemente nos creó. De hecho, si no fuera por Prometeo, Zeus habría acabado con la especie humana. Es decir, los seres humanos son solamente un tipo más de criatura para los griegos entre la nutrida caterva de bichos, monstruos y animales creados por los dioses olímpicos. No somos en absoluto algo especial. Así, para Aristóteles y también para los griegos, el valor de la vida es netamente condicional. Un individuo solamente debe seguir viviendo, continuar en la vida, si su vida es digna de ser vivida. Y esta dignidad consistía dentro de la mentalidad griega en el cumplimiento de un conjunto de requisitos muy elevados en lo que hacen a la salud, al bienestar y a la autonomía. Las personas que de alguna forma no cumplían con estos estándares en la Grecia clásica y también en la Grecia arcaica cometían suicidio ritual, una práctica que además era considerada como extremadamente honorable y llena de valor para la mentalidad griega. De hecho, esta visión acerca de la vida, que enseguida vamos a seguir leyendo, no solamente es propia de Aristóteles, ya os digo, es propia de la mentalidad griega, la podemos rastrear en Homero, en Hesíodo, en Heródoto y por supuesto en el gran Sófocles, que en su Edipo en Colono, no Edipo Rey, la otra obra, Edipo en Colono, formuló esa famosísima y célebre frase que resume esta mentalidad. Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti, no haber nacido, no ser nada. Y lo segundo mejor es morir pronto. Vamos a continuar leyendo a Aristóteles porque ya estamos en el marco de su concepción ética muy diferente a la nuestra. Continúa Aristóteles. Además, muchas de las experiencias que no conllevan ni placer ni dolor, y muchas de las que conllevan un placer pero poco honesto, son como para que no existir sea mejor que vivir. Hay algunas formas de vida tan sumamente dolorosas, tan sumamente miserables, algunas experiencias que literalmente, y esto hay muchísima gente que lo ha manifestado a lo largo de la historia, incluso los testimonios escritos, que preferirían morir a seguir viviendo. En una palabra, si alguien reuniera todo lo que el conjunto de los hombres hace y padece, nada de ello ciertamente de forma voluntaria, pues no lo hacen por causa propia, y le añadiera una duración de tiempo ilimitada, no preferiría más por ello vivir que el no vivir. Es decir, dice Aristóteles, si nuestra vida consistiera solamente en padecer todas esas cosas que caen sobre nosotros y frente a las cuales nosotros con nuestra acción no podemos hacer nada, la vida sería absolutamente invivible. Pero tampoco por el mero placer de la comida o del sexo, excluyéndole los otros placeres, los que el conocer, el ver o cualquier otro de los sentidos proporciona a los hombres, tendría nadie en mayor estima vivir si no es alguien completamente servil. Esta gente dice que, bueno, yo en la vida solamente busco el placer, ¿no? La comida o el sexo. Nos dice Aristóteles, si tuviéramos una vida en la que solamente disfrutáramos de estos dos placeres, comida y sexo, sin tener los otros, relativos a otras cosas que veremos, nadie tendría en mayor estima la vida, a no ser que fuera un ser completamente servil, un ser completamente sumiso. Pues es evidente que para el que hiciera esta elección, en nada sería distinto haber nacido bestia u hombre. Así, por ejemplo, el buey que en Egipto veneran como el dios Apis, tiene a su disposición una mayor abundancia de tales cosas que muchos monarcas. Lo que acaba de hacer Aristóteles es dinamitar las teorías de todos aquellos que consideran que la felicidad de la vida consiste en el placer de la buena mesa y del sexo, simplemente los placeres carnales. Nos dice que si es así, ¿para qué hemos querido nacer como seres humanos? Las bestias, como ese buey al que en Egipto le daban todo tipo de ofrendas y cebaban para luego sacrificarlo, vivía mucho mejor que los monarcas de la tierra. La vida de los placeres no es, aunque parezca, la vida del hombre feliz.
Por lo tanto, lo primero que Aristóteles establece en su ética es que con los placeres no basta. Una buena vida necesita algo más, un algo más que todavía desconocemos, pero que de momento podemos establecer que implica unir más allá de la satisfacción de los placeres y de las necesidades biológicas básicas. Todos, claro que sí, tenemos noticias de personas que lo tienen absolutamente todo desde el punto de vista material y sin embargo son personas tristes, personas que se consideran a sí mismas absolutamente desgraciadas, absolutamente insatisfechas. Una vida dedicada a la consecución de los placeres de la carne simplemente es, según Aristóteles, una vida hueca, una vida que puede parecer atractiva a primera vista, pero que en realidad después es una vida vacía. Mientras disfruta del puro placer, el hombre que está disfrutando siente sin embargo un hueco dentro de sí, siente que le falta algo extremadamente importante que no se puede saciar ni con todo el vino del mundo, ni con toda la comida del mundo, ni con todo el sexo del mundo. Algo más. ¿Qué será eso? Aristóteles todavía no nos lo quiere decir, pero empieza a esbozarlo de forma enigmática, poniendo la clave, la pista de lo que estamos buscando de nuevo en boca de Anaxágoras. Fijaros lo que nos dice. Por cierto, se dice que Anaxágoras respondió a uno que le suscitaba algunas dificultades de este tipo y le preguntaba por qué causa alguien preferiría nacer a no nacer. Recordad que Aristóteles nos decía que si nos ponemos a pensar muy bien en todos los dolores y padecimientos del hombre, casi que mejor no nacer. Y alguien le preguntó precisamente a Anaxágoras por qué preferiría, por qué es preferible nacer a no nacer. Y a ello contestó Anaxágoras lo siguiente: para contemplar el cielo y el orden del universo. Por tanto, él pensaba que era valiosa la elección de vivir por causa de una cierta clase de conocimiento. ¿Cómo? ¡Qué raros son estos griegos! ¿Cómo es posible? Aristóteles nos está diciendo que el sentido de la vida, el sentido de la buena vida, la consecución de la buena vida pueda pasar por una especie de contemplación del cielo, de la belleza del cielo, de la belleza del orden del universo. ¿Puede ser que el sentido de la buena vida pase por algún tipo de conocimiento? ¡Qué raros eran estos griegos! Pero sigamos indagando. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.